Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Tercer vídeo, hoy sí que sí, hoy comenzamos con el montaje de esta chaqueta. ¿Os acordáis que hemos hecho dos vídeos anteriores en el que os enseño a hacer el patrón de esta chaqueta? Un primer vídeo en el que os enseño a hacer la chaqueta desde cero y un segundo vídeo para las que no queráis hacer el patrón desde cero de cómo clonar la chaqueta con otra chaqueta que tengáis en casa. Bueno, pues hoy ya hemos acabado con el patrón y vamos a comenzar con el montaje. Hoy es el primer vídeo de montaje y lo que vamos a hacer va a ser cortar las piezas y hacer el montaje de la espalda, ¿vale? Va a ser un vídeo semanal. A partir de ahora, los miércoles, tenemos un vídeo semanal para el montaje de la chaqueta y tenéis una semana hasta el miércoles que viene. Si queréis seguir el ritmo, si queréis un poquito más tarde, pero si queréis seguir el ritmo tenéis una semana para cortar las piezas y hacer el montaje de la espalda, que es el más sencillito, el montaje de la espalda, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se hacen las costuras para vaquero, bueno, y un montón de trucos y un montón de cosas. Se me olvidaba, si os queréis apuntar al cose conmigo de esta chaqueta y queréis hacerlo junto a mí y otras muchas compañeras que se han unido a un grupo de Facebook, os dejo abajo en la cajita de descripción el enlace. Ya sabéis, si os gusta, darle al like, no olvidéis suscribiros aquí abajo y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. No olvidéis compartirlo. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar el montaje cogiendo todos nuestros pantalones vaqueros, entre los 3 o los 4 que tengáis que necesitar. Abrir primero 3 por si acaso y abrimos la pernera por la parte de dentro. De esta manera abrimos el pantalón y vamos a tener, veis, aquí yo he abierto, en principio abrí 3 y bueno, pues en función de lo que vayáis necesitando. Y vamos a ir con el trasero esta semana, ¿vale? Vamos a coger las 3 piezas del trasero y lo vamos a colocar. Esta pieza que pongo trasero 1 es la pieza de en medio y esta pieza va entera, ¿vale? O sea que, como veis aquí, he cogido la costura del pantalón, la costura simple que hemos dejado, y lo he arrimado a esa costura, de tal manera que vamos a cortar la pieza y nos quedará una pieza con una costura central, la que trae el propio vaquero, pero nos tiene que quedar una pieza, ¿vale? Tiene que ir la tela doblada por ese lateral, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. Colocamos con alfileres y recortamos. A la hora de recortar, no os guiéis por lo que yo he recortado. Hay que dejar 1,5 centímetros a 2 de margen. Si lo queréis marcar antes de recortar sobre la propia tela, yo os diría que dejaréis 2 centímetros, ¿vale? Porque luego la costura nos va a comer bastante, que a mí es lo que me ha pasado, que luego bueno, afortunadamente yo siempre suelo dejar margen a la hora de hacer patrón y no me ha quedado pequeño, pero bueno. Seguimos con la zona del canesú, y el canesú nos va a pasar lo mismo, tenemos que ponerlo por la parte que esté doblada, ¿vale? Esta pieza tiene que ir entera en una. Como veis aquí, yo voy doblando el pantalón hasta que consigo el tamaño para no desperdiciar demasiado vaquero y lo coloco en el lado que está doblado, lo veis aquí, ¿vale? Y hacemos igual, colocamos alfileres y ya os digo, si tenéis que marcar una vez que está colocado el patrón ese 1,5 centímetros o 2 centímetros de margen, lo hacéis, ¿vale? Si a ojo veis que no sois capaces de hacerlo, marcarlo con la tiza de sastre, ¿vale? Recortáis y reservamos. Y ahora nos queda una última pieza, ¿vale? Que sería doble pieza, que serían los laterales de la parte de atrás. ¿Veis aquí? Lo intento poner ahí y no me cuadra. Bueno, pues tenemos que buscarnos la vida. Yo lo que he hecho ha sido doblar la pernera y en vez de cortar al hilo esta pieza, la voy a cortar a contrahilo. No pasa nada, ¿vale? No tengáis miedo a cortar a contrahilo, no pasa nada. No cortéis toda la chaqueta a contrahilo, pero no pasa nada porque alguna pieza vaya cortada a la contra. De hecho, le da su gracia, ¿vale? Porque veis que el vaquero va a estar de diferente manera puesto. Este no es necesario que vaya al borde de la doblez, ¿vale? Porque estas son las dos piezas laterales que van a ir separadas. Bueno, lo colocamos igual con alfileres, cortamos y dejamos igual 1,5 centímetros a 2 centímetros de margen, ¿vale? Esto es importante porque la costura nos va a llevar ese 1,5 centímetros más o menos de costura, ¿vale? Bueno, igual en el vídeo no se aprecia bien, pero cada pieza está cortada con un vaquero diferente, ¿vale? De los 3 vaqueros que yo usé, cada pieza le he cortado con uno diferente, pues bueno, pues para que le dé ese toque. Hay 2 de ellos que son
más parecidos, uno es más grisáceo y el otro es más azul, pero bueno, vosotros jugar con los colores y con los vaqueros que tengáis o la tela que tengáis, no necesariamente tiene que ser vaquero. Yo he hecho, ya os dije que a mí me gusta mucho el vaquero y me gusta mucho reciclar, sobre todo porque luego va a haber piezas que van a ser interesantes cogerlas del vaquero. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es coger, ya habéis visto, la pieza central y las vamos a ir uniendo a los laterales. Vale, aquí lo vamos a colocar con alfileres y lo vamos a coser. Y le vamos a dejar de margen de costura 1,5 centímetros. ¿Vale? Os voy a poner a continuación cómo se hacen este tipo de costuras, la costura vaquera, para que veáis todo lo que nos va a llevar de margen la costura, ¿vale? Porque tiene su intríngulis y es lo que le hace bonito al vaquero. Vale, colocamos los dos laterales y lo cosemos como a continuación os voy a decir. Os voy a mostrar cómo se hace la costura inglesa. Enfrentamos las dos caras de los derechos de nuestro vaquero y colocamos alfileres para poder hacer una costura a lo largo. Aquí es importante que hagamos la costura de 1,5 centímetros o 2 centímetros, porque vamos a necesitar todo ese margen. ¿Cómo lo vamos a mirar? Bueno, pues en la máquina hay una placa metálica donde tenéis unos márgenes que os va a marcar medio centímetro, 1 centímetro, 1,5 centímetros, etc. Entonces yo lo pego a la última marca, ¿vale? Y ahí me va a marcar los 2 centímetros que necesito. Y de esta manera vamos a coser recto, siempre guiándonos por la marca que tiene esta placa metálica. Como vais a ver aquí, la costura sale totalmente recta y con el tamaño que necesitamos. Ahora, esta costura ha de ir hacia un lado o hacia el otro. Nosotros decidimos hacia qué lado debe de ir y colocamos alfileres encima y lo que vamos a hacer es pasar un pespunte muy pegadito por toda esta zona para dejar la costura hacia el lado que deseamos. Aquí ya veis que tenemos ya la costura hacia un lado y lo que tenemos que hacer ahora es recortar la zona interior de la costura. De los dos lados que tiene esta costura, de los dos bordes, el de dentro lo vamos a recortar, dejándole como un par de milímetros más o menos, sin llegar justo al borde, pero recortamos un buen trozo. Y ahora lo que vamos a hacer es que la capa que nos queda encima la vamos a meter hacia adentro. Y vamos a colocar alfileres. Aquí, como estáis viendo, lo hacemos hasta el final. Y ahora os voy a explicar cómo podemos hacer para que nos quede totalmente rectas esas dos costuras y nos queden paralelas. Bueno, pues vamos a coger la costura última que hemos hecho y vamos a poner el pie de la máquina pegado a ese lado. Podemos poner la aguja hacia un lado o hacia el medio, dependiendo de donde coloquemos la aguja nos quedará un poco más ancho o un poco más estrecho. Yo tengo la aguja hacia el lado izquierdo, hacia el lado de la costura, y lo que voy a hacer es coser pegando el pie a la última costura que hemos hecho. De esta manera siempre nos va a quedar recto y paralela a esa costura. Aquí veis el efecto más de cerca y ya veis que quedan totalmente recto y paralelo. Si lo vais a ver por dentro, lo bueno de hacer esta costura es que queda totalmente pulido por un lado y por el otro. Es una costura ideal. Bueno, aquí ya está cosida la pieza y como os he explicado anteriormente, ahora lo que tenemos que hacer es llevar esta costura hacia un lado, ¿vale? Lo vamos a cargar hacia un lado y le vamos a pasar por encima una costura de carga que se llama un pespunte justo por encima para aplanar esta costura, ¿vale? Aparte lo vamos a hacer decorativo. En este caso yo he utilizado el color ocre naranja tan característico del vaquero
y lo voy a pasar por encima con ello. También os digo que yo el hilo que he usado es un hilo sintético, ¿vale? Un hilo normal de coser, no he utilizado torzal porque en mi máquina se vuelve loco el torzal y se hacen nudos, como en la mayoría de las máquinas caseras. Bueno, aquí ya veis, como os he explicado antes, que hay que recortar el trozo de dentro de las dos costuras, una de ellas hay que recortar la de dentro para que al doblarlo no quede demasiado grueso, ¿vale? Y podamos hacer luego esa costura doble gemela. Ahora, una vez que tenemos recortado eso, metemos hacia adentro ese 1,5 centímetros que os hablaba al principio, que era necesario cortar en el patrón ese 1,5 centímetros, porque ya veis para qué sirve, y lo metemos hacia adentro con alfileres y luego lo vamos a pasar haciéndole una costura paralela a la primera que hemos hecho. Ya os he explicado antes cómo se hace y qué es lo que tenéis que llevar de referencia. Aquí ya veis que queda súper bien, tomando como referencia nuestro pie de máquina, que es bastante sencillo y queda bastante gemelo, o sea que queda ideal, y además con el hilo normal sin que sea torzal también queda bastante bien. Bueno, aquí stop. ¿Veis ese pico que queda ahí? Bueno, esto me ha pasado porque he cortado a mano alzada sin marcar en el patrón el 1,5 centímetros. Si vosotros lo marcáis, no os va a quedar este pico. Si por lo que sea os queda este pico por cualquiera de las zonas de la chaqueta, lo que tenéis que hacer es recortarlo y dejarlo redondeado. Esto no puede quedar así, porque si coséis con ello así, os va a quedar un pico en la espalda horroroso. O sea que todo eso hay que redondearlo. Y ahora sí, una vez redondeado, ya como veis ahí, que ya está quitado ese pico, lo que hacemos es colocar el canesú en su sitio, colocamos con alfileres y hacemos lo mismo. Aquí ya tenemos nuestra parte trasera. Yo creo que en una semana os va a dar más que de sobra de tiempo para realizarla. Es muy fácil de hacer, es el trozo yo creo que más fácil, y disfrutarlo. Nos vemos el miércoles que viene con el siguiente montaje de la chaqueta. Disfrutad esta semana. Chao, chao.